Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy estoy súper emocionado /diagonal de hablar de un tema que honestamente me tiene fascinado /diagonal la química secreta, el amor, bueno, la conexión, más bien, que hay entre Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu. Sí, la pareja de Emanet. Si eres fan de las series turcas como yo, seguramente ya sabes de qué hablo. Si no, no te preocupes, te pondré al día. Emanet es una serie turca súper popular que cuenta la historia de dos personajes que, bueno, comienzan con una relación forzada y que poco a poco van descubriendo sentimientos mucho más profundos. Y claro, el éxito de cualquier serie de romance depende en gran medida de la química entre sus protagonistas. Y con Halil e Esla, la verdad, la química es explosiva. Así que hoy, vamos a sumergirnos en ese mundo de miradas cómplices, de tensión palpable, de gestos que dicen más que 1000 palabras. Vamos a analizar qué es lo que hace que su conexión en pantalla sea tan especial, que nos haga creer en su historia de amor, y que, seamos honestos, nos haga suspirar y desear que lo suyo, fuera de la pantalla, fuera tan real como lo vemos en la tele. Así que si eres fan de Emanet, si te encantan los dramas turcos, o simplemente te interesa el análisis de la actuación y las relaciones en la pantalla, este vídeo es para ti. Prepárense para un viaje por la química secreta de Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu. Y antes de que empecemos, ya sabes, si aún no estás suscrito /diagonal al canal, hazlo ahora mismo. Es gratis y te aseguras de no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguna novedad. Empecemos. Primero que nada, hablemos de la base, el guión. Los guiones de las series turcas, especialmente las románticas, suelen tener una estructura muy clara. Hay momentos de tensión, de drama, de alegría, y por supuesto, mucho romance. En el caso de Emanet, la historia de Yaman y Seher, los personajes interpretados por Halil y Esla, es de esas que te enganchan desde el primer episodio. Empieza con un matrimonio forzado, una responsabilidad compartida, pero poco a poco con la convivencia, la confianza y el cariño se van abriendo camino. El guión les da mucho material para desarrollar su relación, para mostrar sus personalidades y para que la química entre ellos se desarrolle de forma natural. Pero claro, un buen guión solo es el punto de partida. Lo que realmente eleva la historia es la interpretación de los actores. Y aquí es donde Halil e Esla brillan con luz propia. Ambos tienen una capacidad increíble para transmitir emociones. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se tocan. Todo contribuye a crear esa conexión que nos atrapa. Halil, con su mirada profunda y su porte elegante, encarna perfectamente al personaje de Yaman, un hombre con una coraza dura, pero con un corazón que se derrite por Seher. Su voz, a veces suave, a veces firme, es otro elemento clave para expresar las emociones de Yaman. La manera en que Halil proyecta la vulnerabilidad de Yaman, a pesar de su apariencia fuerte y protectora, es realmente magistral. Es capaz de transmitir la lucha interna del personaje, la batalla entre el deber y el deseo, entre la protección y el amor. Su interpretación es sutil pero poderosa, llena de matices que nos permiten comprender la complejidad de Yaman. Esla, por su parte, es una actriz con una sensibilidad increíble. Su personaje Seher es una mujer fuerte, valiente y llena de amor. Esla logra transmitir esa fortaleza, esa ternura, esa esperanza, con una maestría impresionante. Sus lágrimas, sus sonrisas, su forma de mirar a Yaman. Todo es perfecto. La forma en que Esla encarna a Seher es simplemente cautivadora. Transmite la fuerza de una mujer que lucha por proteger a su sobrino, pero también la fragilidad de alguien que anhela el amor y la felicidad. Su mirada, llena de esperanza y determinación, es uno de los elementos más distintivos de su interpretación. Ahora entremos en detalle sobre la química en sí. ¿Qué es lo que la hace tan especial? Primero hablemos de las miradas. Dios mío, las miradas. Es increíble cómo se miran Halil y Esla en la serie. Esas miradas que duran segundos, pero que parecen eternidades. Miradas llenas de cariño, de deseo, de preocupación, de complicidad. Es como si se comunicaran con los ojos, como si pudieran leer los pensamientos del otro. Estas miradas son un elemento fundamental para construir la conexión entre Yaman y Seher. Son ventanas al alma de los personajes, revelando emociones que a veces las palabras no pueden expresar. La manera en que Halil y Esla se miran es un lenguaje en sí mismo,
un código secreto que solo los espectadores pueden descifrar. Y no solo las miradas son importantes. También lo son los gestos. La forma en que se tocan, en que se rozan, en que se abrazan. Cada gesto es un mundo de sensaciones. Un roce de manos, un abrazo apretado, una caricia en la mejilla. Todo con acento calculado, todo está medido, y todo contribuye a crear una atmósfera de intimidad y conexión. La sutileza de los gestos, la forma en que se evitan y se buscan, la timidez y la pasión que se entrelazan, son elementos clave para crear la tensión romántica que cautiva a la audiencia. Un elemento clave para la química en pantalla es la confianza entre los actores. Y parece que Alil y Esla tienen una confianza enorme. Se nota en la forma en que se entregan a sus personajes, en la forma en que se permiten ser vulnerables. Se apoyan mutuamente, se respetan, y eso se transmite al público. Esta confianza se traduce en una mayor fluidez y autenticidad en sus interpretaciones. Se sienten cómodos el uno con el otro, lo que les permite explorar las emociones de sus personajes de manera más profunda y honesta. Además, hay que destacar la forma en que se complementan. Alil es más serio, más reservado, mientras que Esla tiene un espíritu más alegre y extrovertido. Esa combinación, esa dinámica, es fundamental para crear una relación equilibrada y creíble. Se complementan, se equilibran, y eso se refleja en la pantalla. La diferencia en sus personalidades crea una dinámica interesante, una tensión que se resuelve en la conexión y el entendimiento mutuo. Otro aspecto importante es la dirección de la serie. Los directores de Emanet saben cómo sacar el máximo provecho de la química entre Alil y Esla. Saben cómo utilizar la cámara, cómo crear planos que resalten la conexión entre los personajes. Saben cuándo acercarse, cuándo alejarse, cuándo dejar que la imagen hable por sí sola. La dirección, en este caso, es clave para potenciar la química entre los actores. El director juega un papel crucial en la creación de la atmósfera romántica de la serie, utilizando la iluminación, el encuadre y el movimiento de la cámara para enfatizar la conexión entre los personajes. Y por último, no podemos olvidar el factor fan, las redes sociales, la interacción con el público. La gente ama a esta pareja, los apoya, los idealiza. Y esto crea un círculo virtuoso. Los actores, al ver el apoyo de los fans, se sienten más motivados, más inspirados, y eso se traduce en una mejor interpretación. El apoyo de los fans es un elemento fundamental para el éxito de la serie. La pasión y el entusiasmo de los espectadores se reflejan en las redes sociales, creando un ambiente de expectativa y emoción que alimenta la popularidad de la serie. En resumen, la química entre Alil Ibrahim Ceylan y Esla Turkoglu en Emanet es el resultado de muchos factores: un buen guión, una gran interpretación, miradas y gestos perfectos, confianza mutua, una dirección experta y el apoyo incondicional de los fans. Todo esto se combina para crear una conexión mágica en la pantalla, una conexión que nos hace creer en el amor, que nos hace suspirar y que nos engancha a la serie desde el primer momento. La combinación de todos estos elementos es lo que hace que la serie sea tan exitosa y que la pareja protagonista sea tan querida por el público. Para entender aún más profundamente esta conexión, podemos analizar algunos momentos clave de la serie donde la química entre Alil y Esla alcanza su punto máximo. Pensemos en las escenas en las que Yaman y Seher comienzan a acercarse, superando las barreras de la desconfianza y el resentimiento iniciales. Las miradas furtivas, los roces accidentales de manos, las conversaciones a altas horas de la noche, cada uno de estos momentos es una pieza más del rompecabezas que construye la relación entre los personajes. En particular, recordemos las escenas en las que Yaman demuestra su lado más vulnerable y Seher se convierte en su apoyo incondicional. La forma en que Alil transmite la fragilidad de Yaman, la manera en que su mirada se suaviza y su voz se quiebra, es simplemente conmovedora. Y la respuesta de Esla, con una mezcla de ternura, compasión y fortaleza, es el contrapunto perfecto. Estas escenas son un ejemplo claro de la química que existe entre ambos actores, la capacidad de entenderse y complementarse a través de la interpretación. Otro aspecto crucial es la evolución de la relación entre Yaman y Seher a lo largo de la serie. Al principio, se encuentran en una situación de conflicto y desconfianza. Pero a medida que la trama avanza, aprenden a conocerse, a respetarse y a amarse. La forma en que Alil y Esla transmiten este cambio, la manera en que sus personajes se abren el uno al otro, es un testimonio de su habilidad actoral y de la química que comparten.
Además, no podemos ignorar el contexto cultural y social en el que se desarrolla la serie. Las series turcas a menudo abordan temas como la familia, el honor, la tradición y el amor, y Emanet no es una excepción. La forma en que Halil y Esla interpretan a Yaman y Seher, considerando estos elementos, es fundamental para conectar con el público y hacer que la historia sea creíble. En cuanto a las miradas, es importante destacar la variedad de emociones que pueden transmitir. Desde el deseo y la pasión hasta la tristeza y la desesperación, pasando por la alegría y la esperanza, las miradas de Halil y Esla son un reflejo de la complejidad de sus personajes y de la intensidad de su relación. También es interesante analizar la forma en que los actores utilizan el lenguaje corporal para expresar sus sentimientos. Los abrazos, los besos, las caricias, la postura que adoptan en cada escena, todo esto contribuye a crear una atmósfera de intimidad y conexión. La manera en que se mueven, se acercan y se alejan, la forma en que se tocan y se rozan, todo esto es parte de la química que los une. Es importante recordar que la química en pantalla no es algo que se pueda forzar o fabricar. Es algo que surge de forma natural, gracias a la conexión y la confianza que existe entre los actores. Y en el caso de Halil y Esla, esta conexión es evidente. Se nota en la forma en que se miran, en la forma en que se tocan, en la forma en que se complementan. La dirección de la serie también juega un papel importante en la creación de esta química. Los directores saben cómo utilizar la cámara para resaltar la conexión entre los actores. Utilizan planos cerrados, ángulos que enfatizan las emociones, y movimientos de cámara que acompañan la acción. Todo esto contribuye a crear una atmósfera de intimidad y conexión que atrae al espectador. Y finalmente el apoyo de los fans es fundamental para el éxito de la serie. Los fans son quienes disfrutan de la historia, quienes la comentan, quienes la comparten. Su entusiasmo y su apoyo son una parte integral del fenómeno Emanet. En resumen, la química entre Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu Emanet es el resultado de una combinación de factores: un buen guión, una gran interpretación, miradas y gestos perfectos, confianza mutua, una dirección experta y el apoyo incondicional de los fans. Todo esto se combina para crear una conexión mágica en la pantalla, una conexión que nos hace creer en el amor, que nos hace suspirar y que nos engancha a la serie desde el primer momento. La química es un elemento esencial para el éxito de cualquier serie romántica, y en el caso de Emanet, es sin duda uno de sus mayores atractivos. Es esa chispa que enciende la pantalla, que nos hace soñar y que nos hace creer en el poder del amor. Así que hemos analizado a fondo la química secreta entre Halil y Esla, hemos visto cómo se complementan, cómo se miran, cómo se tocan. Espero que les haya gustado este análisis. Es un tema que me apasiona y me encanta compartir mis impresiones con ustedes. Espero que este vídeo les haya entretenido, que les haya dado más razones para amar Emanet y para admirar el trabajo de Halil e Esla. ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Están de acuerdo con mi análisis? ¿Qué es lo que más les gusta de la química entre ellos? Déjenmelo saber en los comentarios, me encanta leer sus opiniones. Y no olviden, si les gustó el vídeo, denle un buen me gusta, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.